Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online Terapias CAR-T, avanzando hacia la curación del cáncer hemato-oncológico, organizado con motivo de la 12ª edición de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas, más conocidas como la SEMO. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Estos seminarios se encuentran enmarcados dentro de la campaña Es la hora de estar informados, con la que desde AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, queremos resolver las dudas de pacientes y familiares para que puedan afrontar el proceso de una forma mucho más consciente y segura. Para ello, contamos en esta jornada con la presencia del doctor Fermín Sánchez Rijo, director del área de terapia celular en el Servicio de Hematología del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, del área del Hospital Universitario de Salamanca, y profesor de la Facultad de Medicina de Salamanca. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Víctor, por la presentación y a EAL por la invitación a participar. Obviamente es un placer. Recuerden que al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas durante todo el seminario a través de la aplicación del apartado preguntas y luego las iremos respondiendo. Y sin más dilación, doy paso al doctor Fermín Sánchez Rijo para que comience con su exposición. Adelante, doctor. Pues, de nuevo, muchas gracias. El tema que AEAL me ha invitado para participar y contarles hoy, pues es un tema muy novedoso, ¿no? Que tiene que ver con lo que llamamos terapias CAR-T, las células CAR, que es algo que en la época previa al coronavirus, pues cuando hablábamos en hematología y también en oncología de tratamiento frente al cáncer, pues durante los últimos 2 años, yo diría, ha traído la mayor parte de la atención biomédica y desde luego en las enfermedades de la sangre, todo lo relacionado con estos tratamientos, su incorporación al sistema sanitario y la forma de hacerlo en nuestro país, y todas estas cosas son las que yo voy a resumir un poco en mi presentación y que quizá luego, si alguno de ustedes se anima, pues podamos discutir y comentar. Un poco el esquema de lo que yo quiero presentarles esta tarde está aquí estructurado. Haré unos comentarios iniciales que pueden ser relevantes para entender de dónde viene todo lo relacionado con que las células inmunes pueden curar la leucemia y el linfoma. Hablaremos un poco, aunque es algo técnico, pero sí trataré de que puedan entender bien qué son las células CAR, qué implica su producción. Muy brevemente, aunque no es el objetivo, hablaremos algo de los resultados diferentes en las dos entidades, en la leucemia linfoblástica aguda y en los linfomas difusos de célula grande, donde están aprobados ya los 2 primeros preparados de estas células T especiales con linfocitos CAR. En nuestro país hablaremos de las limitaciones. Una de ellas es la logística. Quiero que entiendan un poco los problemas que implican estos tratamientos y por qué se han seleccionado solo unos cuantos centros en nuestro país para comenzar el tratamiento. Hablaremos de algunas complicaciones y, de nuevo, acabaremos un poco hablando de la situación real en nuestro país. Yo hablaré también de cómo nos hemos organizado en Salamanca y hablaremos de las perspectivas futuras, dando alguna idea de por dónde pueden ir los tiros en el futuro con estos tratamientos si el desarrollo científico sigue en esa línea. Cuando uno habla de inmunoterapia, y esta es una diapositiva de los oncólogos, pues ellos hablan de una fase de entusiasmo en la segunda parte del siglo pasado. Luego, como todo en medicina, cuando el entusiasmo es excesivo, pues viene una fase de escepticismo porque los resultados de los tratamientos no son los esperados en ese momento, y de nuevo estamos viviendo ahora una nueva etapa de renacimiento de la ilusión por la inmunoterapia celular y todo lo que tiene que ver no solo con la celular, sino con los fármacos inmunoterápicos que estimulan al sistema inmune de los pacientes con cáncer a poder afrontar como una herramienta adicional el poder luchar contra su propio tumor. Entonces, esta es la etapa y yo creo que aquí uno de los grandes protagonistas de esta nueva etapa de renacimiento pues son la inmunoterapia celular y las células CAR. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, las bases para que ahora podamos estar hablando
de inmunoterapia celular frente al cáncer, frente a las leucemias, frente a los linfomas? Pues la base es sin duda el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, lo que todo el mundo ha entendido desde hace muchísimos años y ustedes conocen muy bien, que es el trasplante de médula que decíamos antes. Ahora ya, como no hacemos el trasplante fundamentalmente de médula, sino que recogemos las células de los donantes a partir de sangre periférica, pues hablamos de trasplante de progenitores hematopoyéticos, por ser más puristas, pero realmente es el trasplante de médula de toda la vida. Se desarrolló en la segunda parte del siglo pasado y ahora les voy a poner los datos. Esta es una herramienta de terapia celular, de inmunoterapia celular, que cura a muchísimos pacientes al año en todo el mundo. Es una terapia absolutamente consolidada y que es el quehacer diario de muchos de nosotros en los hospitales universitarios en todos los sitios del mundo. Entonces, la estrategia y la base de este trasplante hematopoyético es que nosotros les administramos a nuestros pacientes un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia que consigue, aparte de eliminar células leucémicas, hacer hueco en la médula ósea para que puedan administrarse las células madre de la sangre del donante, y después de un periodo de aplasia, aproximadamente 2-3 semanas, bueno, pues se vuelve a reconstituir el sistema inmune y toda la formación de células de la sangre, en el caso del trasplante alogénico, a partir de células de un hermano o de un hijo o de un padre o de un donante compatible del registro internacional. Y son esas células del sistema inmune del donante ya que se han hecho con el control en el receptor las que contribuyen a eliminar y a vigilar las células leucémicas que pudieran quedar en ese receptor de ese trasplante que tenía previamente una leucemia o un linfoma. Y no es una novedad que el trasplante de células hematopoyéticas, de células de la sangre de médula, cura la leucemia, sino que fíjense, el primer trabajo en una revista que a todo el mundo le sonará, que es el de Lancet, la revista británica, en el año 1978 ya esos primeros trasplantes, algunos pacientes cuya leucemia había recaído después del trasplante, pues tendimos a ver que quitando el freno, el tratamiento inmunosupresor, muchos de estos pacientes desarrollaban una reacción frente al receptor que también eliminaba células leucémicas. Esa reacción la denominaron efecto del injerto contra la leucemia, y lo pone ahí, Gram versus Leukemia Reaction, reacción frente a la leucemia. Entonces, algunos pacientes cuya leucemia había vuelto a aparecer después de un trasplante, bajando el tratamiento que frenaba las células del donante, conseguían controlar la leucemia solo con las propias células que tenían en su sangre, que eran células inmunes y que obviamente derivaban del sistema inmune del hermano o del donante del registro internacional en ese momento fundamentalmente. Entonces, en esta gráfica, aunque es complicado, también son trabajos ya muy antiguos que nos dicen que la probabilidad de recaída, y esto está aquí en inglés, después de un trasplante, es mucho más baja, y es la gráfica de aquí abajo, menos probabilidad de que vuelva a aparecer la leucemia después del trasplante en aquellos pacientes que desarrollan lo que se llama enfermedad injerto contra huésped o enfermedad injerto contra receptor, que es precisamente esa reacción de las células del donante frente al receptor y frente a las células leucémicas del receptor, mientras que si uno se hacía un trasplante de un hermano gemelo o un trasplante de células propias, como no tenemos ese efecto inmune, porque los hermanos gemelos son genéticamente idénticos, pues no teníamos este efecto inmune y la probabilidad de que volviera a aparecer la leucemia después del trasplante en estos pacientes que se sometían a un trasplante con células de un hermano gemelo era mayor, y en aquellos en los que no había células T también tenían una tasa de volver a aparecer la leucemia, de recaída, superior. Por lo tanto, aquí vimos ya, y esto estoy hablando de los años 70, de los años 80, de los años 90, que claramente los linfocitos T de un donante sano, los linfocitos T en general, eran capaces de reconocer selectivamente células leucémicas o células de un linfoma y contribuir a la curación o a la vigilancia inmunológica frente a ese linfoma o frente a esa leucemia, y ello
pues hacía que los pacientes sometidos a trasplante, pues pudiéramos decir, transcurrido un tiempo razonable, que estaban curados. Y eso es lo que hacemos en el trasplante. Eliminamos las propias células que están muchas veces aquí pegadas a la parte interna del hueso y ahí están cómodas, se hacen resistentes a la quimioterapia y son las responsables de las recaídas. Bueno, pues ese sistema inmune es capaz de llegar hasta estas zonas, reconocer a estas células leucémicas y eliminarlas. Aquí se ve que, y seguimos haciendo esta estrategia, algunos de nuestros pacientes que recaen después de un trasplante de médula, le decimos al donante, que generalmente ya digo que es mayoritariamente un hermano idéntico, le pedimos más linfocitos a ese donante. Acabo de estar ayer en mi consulta con una paciente a quien le vamos a pedir extraer de nuevo linfocitos, ya solo los linfocitos, para volvérselos a administrar a un familiar que ha vuelto a aparecer la enfermedad en un nivel muy bajo, pero que queremos controlarla definitivamente. Entonces, esos linfocitos pueden ser también curativos. Son linfocitos normales de los que una persona sana tiene en su sangre circulando cada día. Y ahora que tenemos todo el asunto del coronavirus, de la influencia del sistema inmune para curar no solo infecciones, sino también prevenir el desarrollo de los tumores y actuar frente a ellos, pues lo vimos ya desde hace mucho tiempo que esta estrategia de control, de administración de los linfocitos podría curar. Y en algunas enfermedades como la leucemia mieloide crónica, pues después de varias dosis, 4 o 5 dosis de linfocitos del hermano, pues casi el 100% de los pacientes se controlaba la enfermedad si volvía a aparecer después del trasplante. Ya digo que los resultados de esta estrategia de poner de nuevo linfocitos del donante no son iguales en unas enfermedades que en otras, son mejores en las leucemias crónicas, en los linfomas y en el mieloma que en las leucemias agudas, que la tasa de respuestas es más baja porque son enfermedades más graves y más agudas. Por eso de ahí su nombre. Miren, nosotros en nuestro centro, en el Hospital Universitario de Salamanca, celebramos hace 2 años ya, en 2018, que habíamos hecho 1000 trasplantes de un donante diferente al paciente, 1000 trasplantes halogénicos. Y bueno, pues a lo largo de un montón de años, pues esta es nuestra gráfica, sin ningún tipo de filtro, podemos decir que mayoritariamente bastante más de la mitad o más de la mitad de los pacientes que hemos trasplantado, y hemos trasplantado muchos en una situación muy crítica y sobre todo en los primeros momentos donde había menos antibióticos y menos medios para poder curar complicaciones. Bueno, pues la mayor parte de los pacientes, digamos que al menos la mitad, están vivos después de muchísimos años y curados realmente de su enfermedad. O sea que esta es una estrategia que cura la leucemia en muchos pacientes de una forma definitiva. Pero evidentemente tenemos otros muchos que desgraciadamente vuelve a aparecer la enfermedad y en algunos de ellos la volvemos a poder controlar, pero en otros desafortunadamente no podemos hacerlo con las herramientas que tenemos, y aquí es donde vienen los nuevos fármacos y las nuevas estrategias de inmunoterapia que nos pueden ayudar a aumentar el porcentaje de pacientes que pueden recibir una estrategia potencialmente curativa. Decíamos aquí, para nosotros en Salamanca el 2018 fue muy importante porque la universidad en la que trabajamos también algunos de nosotros, pues cumplió 800 años, ¿no? Entonces, cuando titulamos esto 800 años y 1000 trasplantes, nos decían, bueno, pues habéis hecho pocos porque en 800 años solo 1000, y este es el cachondeo que tuvimos en su día con este logotipo y esta frase. Pero bueno, quisimos un poco a raíz de un montón de actos que se hicieron en Salamanca por el 8º centenario de la universidad, pues también contribuir con nuestros pacientes, a organizar algún tipo de reuniones en base a cumplir también los 1000 trasplantes de donante en su día. Entonces, miren, en esta gráfica, que están muchas de estas en inglés, como no puede ser de otra manera, solo quiero expresar una cosa, como desde esa infusión de linfocitos del donante, que está en inglés, Donor Lymphocyte Infusion, hemos partido un montón de estrategias que suben los peldaños de complicaciones en el tratamiento, y aquí hay una raya en medio y un cambio de color. Bueno, pues, y dice arriba, productos mínimamente manipulados y productos de terapia avanzada. Bueno, pues la diferencia entre lo mínimamente manipulado y lo medicamento de terapia avanzada, que está a la derecha, tiene que ver con la consideración del producto. Por una parte, lo que está a la izquierda son productos celulares que no tienen una regulación de medicamento,
mientras que el resto de productos, y aquí es donde vienen también, si se fijan ya por primera vez, las células CAR, los linfocitos CAR, bueno, pues este tipo de células son medicamentos. Y esto es muy importante, porque se deben fabricar y se deben administrar como si fueran medicamentos. Y claro, son unos medicamentos especiales porque son células y no son como los comprimidos de aspirina, paracetamol, porque son todos absolutamente iguales, hay una fabricación muy simple y esto no es tan simple, porque, bueno, lo van a ver, la complejidad que tienen estos productos, pero son medicamentos y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay una regulación internacional y esta es la regulación europea que así lo indica y luego muchos grupos cooperativos, en España tenemos una red nacional de terapia celular, donde hemos transformado un poco durante muchos años todos estos productos, cómo hemos pasado de que fueran algunos de ellos desde el trasplante, tratamientos consolidados, a ir creciendo un poco en esa complejidad para fabricar este tipo de medicamentos de terapia avanzada, cumpliendo todas las regulaciones y todas las legislaciones españolas e internacionales. Y ahora tenemos que fabricar estas células en lo que llamamos unidades de producción celular que deben estar acreditadas por el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento, porque de nuevo estamos fabricando medicamentos. Y aquí tenemos una imagen de la unidad de producción celular del Hospital Universitario de Salamanca que acreditamos por primera vez, ya ha llovido un poco, en el año 2009. Ahora ya no sorprende tanto ver a la gente con estos trajes, porque lo hemos visto muy recientemente en los hospitales con los EPIs, pero bueno, llevamos trabajando desde todos esos años fabricando las células en una sala absolutamente estéril, con unos controles microbiológicos exhaustivos para fabricar estas células, para que estas células estén disponibles para los pacientes con una calidad absoluta equivalente a la que pueda tener cualquiera de los laboratorios farmacéuticos. Y aunque nuestra unidad de producción celular trabaja con un tipo de célula de terapia avanzada que se llama mesenquimales, también a medio plazo fabricaremos terapias CAR en esta unidad. Aquí hay algunos avances que no quiero enredar mucho, cómo han ido, las cosas vienen, no surgen de golpe y vienen siempre por conocimientos. Esto viene, como digo, de los conocimientos que tenemos del trasplante y ya en paralelo con el trasplante, esa primera evidencia de ese efecto antileucémico pues hizo que mucha gente en Estados Unidos, en Japón, en Israel, bueno, pensaran cómo esos linfocitos se puede modificar su membrana, cómo son los linfocitos que atacan el cáncer, identificándolos a partir de muestras de tumores sólidos. Todo eso es un conocimiento que comenzó en los años 80 y que ha acabado finalmente con los años 90 y principios de este siglo, ha llevado al desarrollo espectacular de la inmunoterapia celular contra el cáncer con linfocitos modificados genéticamente con su propio receptor o con un receptor que proviene de un anticuerpo, que eso es precisamente lo que es el linfocito CAR con receptor quimérico. Luego explicaré por qué se llama receptor quimérico de antígeno. Todo esto viene de los años 80 para acá, partiendo de esos conocimientos del trasplante hematopoyético. Miren, existen, cuando uno habla de inmunoterapia en general, no de inmunoterapia celular, dos tipos de inmunoterapia. Por una parte está la que llamamos activa. El ejemplo característico son las vacunas, es decir, se trata de actuar sobre el sistema inmune y que sea el sistema inmune el que ataca. Vacunas típicamente, y los nuevos fármacos inmunoterápicos que se llaman inhibidores de checkpoint, que lo que hacen es desfrenar a nuestro sistema inmune, romper los frenos que de por sí tiene el sistema inmune para que ataque el cáncer. Eso es inmunoterapia activa, cuando hacemos que el sistema inmune propio se active. Y luego está lo que llamamos inmunoterapia pasiva, que es aportar anticuerpos, aportar células que son las que van a luchar contra el cáncer. Aquí es donde están lo que se llama células, transferencia de células inmunes adoptivas. Aquí dentro de esto es donde están los linfocitos CAR. Nosotros vamos a poner unos linfocitos que son del propio paciente, que les hemos hecho unos cambios genéticos fuera del organismo en un laboratorio y se los volvemos a administrar al paciente, y esos son los que directamente, las células que nosotros vamos a poner, son las que atacan al cáncer.
Y alguien dice, bueno, ¿y esto tiene su importancia? Pues miren, para los hematólogos tiene una importancia, bueno, pues impresionante, ha revolucionado de nuevo la especialidad con todo lo que tenemos en marcha de terapia celular, pero los oncólogos que nos llevamos muy bien con ellos, tenemos muchas cosas en común, pero para que los hematólogos, los oncólogos americanos reconozcan este avance que es puramente hematológico de entrada, como el avance del año en cáncer, pues para nosotros implica un poco la importancia que tiene la terapia con células CAR, y en el año 2018 la terapia con CARs fue realmente el avance número 1 en el tratamiento del cáncer de ese año y en los años posteriores, claro. Entonces hay distintas estrategias de tratar con células modificadas genéticamente el cáncer. Y por una parte está, como yo decía inicialmente, lo que se llama terapia con TILs, que son linfocitos que están dentro del tumor. En algunos tumores sólidos, aunque no son capaces del todo esos linfocitos de eliminar el cáncer, ahí están intentando hacer lo que pueden, ¿no? Bueno, pues si uno rescata ese tumor y selecciona esos linfocitos que están haciendo allí lo que pueden contra el cáncer y los multiplicamos y los volvemos a poner en algunos tumores, eso puede ser eficaz. Desafortunadamente no ocurren muchos. Y luego hay dos estrategias de modificación genética. Una es cambiar el receptor que tienen esos linfocitos T, el propio que reconoce selectivamente el tumor, y la otra es ponerle al linfocito T, es decir, el linfocito T es la célula clave que nos defiende del cáncer, ponerle un receptor que es como un anticuerpo, la parte de un anticuerpo que reconoce un marcador. Entonces, lo vamos a ver después, esa célula T va selectivamente a las células que tienen ese marcador. Si le ponemos un marcador de una célula leucémica, ese linfocito T va a atacar directamente a esa célula leucémica. Y esa es la clave del éxito y de la estrategia diferencial de estos tratamientos. Entonces, bueno, cuando se desarrollaron los tratamientos CAR, pues evidentemente todas las revistas científicas, pero también aquellas científicas de divulgación, pues fue portada en muchísimas de ellas, pero también en las revistas generales e incluso en las revistas económicas, porque Forbes, saben ustedes que es una revista donde aparecen los multimillonarios, y aquí este es uno de los presidentes de Novartis, que fue el primer laboratorio que desarrolló el primer tratamiento CAR aprobado en Estados Unidos y luego también el primero aprobado en Europa. Y los medios de comunicación en general, y este otro medio que todo el mundo conoce, que es el New York Times, se hicieron eco enseguida de estos hallazgos y del primer tratamiento contra el cáncer con células CAR que consiguió pues salvar la vida de una niña muy pequeña que se llama Emma Whitehead, y que fue la primera que se trató en el mundo con este tratamiento, con las células CAR. En este caso fue las células CAR de Novartis, el Tisagen Legleucel. Nosotros decimos Tisacel y Axicel, luego hablaremos de los preparados. La historia de esta niña es muy interesante porque era una niña muy pequeña que tenía una leucemia refractaria, y realmente nunca se puede decir en la vida cuánto tiempo le queda a alguien, ¿no? Pero realmente esta niña, en la situación en la que estaba, muy probablemente no hubiera vivido más de 1, 2 o 3 meses. Entonces surgió la posibilidad de entrar en un ensayo clínico en la que fue, como digo, la primera persona en este estudio que recibió este tratamiento con células CAR. Y bueno, pues la realidad es que desde abril del 2012, en el que se trató a Emma Whitehead, pues esta niña está curada, ¿no? Y pueden ustedes seguir en las redes sociales, bueno, pues cómo esta niña ha ido creciendo desde la edad que tenía y va saliendo con sus fotitos, 1 año sin cáncer, 2 años sin cáncer, 3 años, 4, vamos ya por 7, yo creo que ya estaremos a punto de ver la foto del 8º, y veremos que esta niña se casa y tiene su vida normal, porque, bueno, pues como son los americanos ahora y los medios de comunicación, pues las redes sociales, pues afortunadamente pues hay que celebrar que esta niña que hubiera vivido en condiciones normales pues muy poquitas semanas, pues afortunadamente va cumpliendo pues 7 años ya sin cáncer, 8 o 9, yo creo que vamos ya este año es el 8º. Entonces, fíjense,
cuando uno mira los estudios que hay en el mundo con este tipo de tratamientos, pues se da uno cuenta de quiénes son las potencias a nivel de investigación médica en el mundo. Estados Unidos, por supuesto, lo tienen aquí, pero muchísimos más estudios en China. La inversión en ciencia y en desarrollo de la investigación científica en China ha sido espectacular y muchos de los estudios con células CAR vienen de ese país y hemos de estar un poco atentos. En Europa pues nos hemos quedado aquí un poco dormidos, ¿no? Y bueno, esa es una de las cuestiones. Aunque España está bastante bien en terapia celular, creo que no estamos al ritmo de la inversión que tiene que tener la investigación científica en nuestro país y nos hemos dado cuenta también, pues con lo que acabamos de vivir, desgraciadamente, que necesitamos más apoyo de la sociedad para investigación frente al cáncer. Miren, la mayor parte de las aplicaciones de estos estudios son en enfermedades de la sangre. Cáncer hematológico está puesto en esta diapositiva en azul, pero también se está investigando en otros muchos tumores. Lo único que tiene que tener un tumor para poder ser tratado con células CAR es tener un marcador en la membrana de las células tumorales que sea selectivo de ese tumor. Ese es el gran problema que tienen muchos tumores sólidos, que los marcadores que tiene la membrana de la célula tumoral de un tumor sólido no son desafortunadamente exclusivos de esa célula y por lo tanto estas células atacarían a otros tejidos o a otros órganos y no selectivamente al tumor. La suerte que hemos tenido con los tumores hematológicos en los que estas células se están empleando ahora es que tanto la leucemia aguda linfoide como los linfomas difusos de célula grande tienen un marcador en su membrana que se llama CD19, que es selectivo de los linfocitos B. Y que tenemos la suerte de que si uno elimina todos los linfocitos B del organismo, puede vivir sin estas células, incluso si elimina las normales, porque lo que hacen los linfocitos B es producir anticuerpos y nosotros podemos administrar a los pacientes, si lo necesitan, anticuerpos de forma exógena. O sea que esa ha sido la coincidencia fundamental y luego si alguien pregunta, pues esta es un poco la idea de por qué hemos empezado por los tumores hematológicos, porque tienen ese marcador selectivo y ese anticuerpo que reconoce ese marcador puede incorporarse a la membrana del linfocito T y reconocer a estas células y no atacar al resto de células del organismo de quien recibe este tratamiento. Aquí no se ve muy bien, pero solo quiero reflejar en esta imagen las múltiples inversiones en moléculas de este tipo que está haciendo la industria farmacéutica. Miren, aquí en el centro está, como dicen en inglés, los marketing, lo que está comercializado. Hay poco todavía pendiente de comercialización, pero fíjense todo lo que viene aquí de múltiples medicamentos basados en esta estrategia para curar distintos tipos de cáncer, la mayoría hematológicos, pero también tumores sólidos. Y claro, el problema de las terapias celulares en España y en otros sitios del mundo es cómo se organiza. Y van a entender ustedes muy bien cuando yo les pase esta diapositiva aquí y vean lo que cuestan las dosis de estos medicamentos, como de entrada alguien tiene que decir, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a organizar? Porque miren, estos no son tratamientos baratos. Una dosis de uno de estos medicamentos, el mismo que recibió esta niña, cuesta 320.000 euros. Entonces, los que nos hemos criado en pesetas, pues son más de 50 millones de pesetas. 320.000 euros son muchos euros. Entonces, tenemos un sistema sanitario público, universal, y tenemos que organizarnos muy bien para poder llegar con estos tratamientos a todo el mundo. Y, de nuevo, son tratamientos que uno tiene que utilizar cuando ha de utilizarlos y en esas transferencias a las comunidades autónomas, pues bueno, tanto la ministra que había en este momento como los consejeros de sanidad de las distintas comunidades autónomas, pues decían, oye, ¿esto cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo nuestro sistema sanitario va a afrontar la llegada de estos tratamientos que tienen un coste, pero no solo es el coste, sino la complejidad en su gestión y en su administración? Y esa es otra de las grandes ideas que quiero compartir con ustedes hoy. Entrando en la estructura, lo hemos adelantado ya un poco, pero es muy simple. Miren, el sistema inmune funciona, como he dicho, de dos maneras. Por una parte, los linfocitos T,
que es la célula estrella contra el cáncer, ya lo he dicho, que tenemos cada uno de nosotros en nuestra sangre. Y por otra parte están los anticuerpos, que los anticuerpos los producen otro tipo de linfocitos que se llama linfocito B. Y reconocen, como digo, una molécula concreta de membrana generalmente. Bueno, pues a alguien se le ocurrió, a todos esos investigadores que yo he puesto al principio de los años 80 del siglo pasado en Japón, en Estados Unidos y en Israel, pero bueno, pues ¿por qué no hacemos que ese linfocito T reconozca selectivamente con la parte más útil, la parte final que reconoce la molécula de un anticuerpo, los fusionamos, los integramos y hacemos que la célula T reconozca selectivamente solo a la célula que nosotros queremos? Y si es una célula leucémica, pues solo a la célula leucémica. Y entonces, esta inserción de un receptor de un linfocito B dentro de un linfocito T, que son dos células totalmente distintas, es lo que se llama receptor quimérico. Se acordarán ustedes que los seres quiméricos en la mitología pues son aquellos que tienen una parte de un animal o humana y otra parte de otro animal. El centauro, hay muchísimos animales quiméricos en la historia, en la literatura, a lo largo de muchísimos años, ¿no? Entonces, por eso se llama quimérico, receptor quimérico de antígeno. Como vamos en inglés, pues es CAR, de Chimeric Antigen Receptor, receptor quimérico de antígeno. Es eso, una parte del linfocito B que se reconoce una molécula insertada en otra célula que no tiene nada que ver, son las dos del mismo paciente, pero son células distintas, por eso es una quimera. Esa célula no existe en condiciones normales, la tenemos que crear en el laboratorio. La medicina y la ciencia se pueden ir complicando, entonces se han ido mejorando estos receptores quiméricos de antígeno con el tiempo y ya los tenemos de primera generación, de segunda generación, de tercera, de cuarta, pues como los móviles, ¿no? Que los chavales quieren tener siempre el de última generación, aunque cueste un pastón, cuando lo que hace falta es coger el teléfono y hablar, ¿no? Bueno, pues sigue habiendo de distintas generaciones. A nivel comercial, lo que yo les voy a presentar al final son todos de segunda generación. Estos son los que tenemos ahora comercializados, pero que vean que ya se está trabajando en optimizar estos receptores y la comercialización va bastante por detrás de lo que quiere avanzar la ciencia en estudios. Y el proceso de tratamiento con células CAR es muy simple, relativamente simple. Miren, el paciente, este es un paciente, ejemplo, que tiene una leucemia o tiene un linfoma difuso de célula grande, una leucemia aguda linfoide. Le sacamos sus propias células con la misma máquina que sacamos las células madre de un donante para un hermano, para un trasplante hematopoyético, pues estas máquinas de leucaféresis purifican o seleccionan mayoritariamente algunos tipos de células. Bueno, pues hacemos una leucaféresis y ese producto lo mandamos a una unidad de producción celular que puede ser de un hospital universitario o puede ser de un laboratorio farmacéutico. Y durante un periodo aproximadamente de, digamos, 3-4 semanas, más cerca de las 4 que de las 3, lo que se hace con este producto de células, de leucocitos, es seleccionar los linfocitos T, activarlos, insertarles genéticamente este receptor quimérico, multiplicarlos para que tengan más efecto cuando sean administrados de vuelta en el paciente y cuando el paciente lo recibe, pues evidentemente observamos los efectos que producen estas células frente al tumor que tiene el paciente. Este proceso, insisto, cuando hablamos de los tratamientos comerciales, aproximadamente son 4 semanas y esa es una limitación importante. Ponemos estos tratamientos en aquellos pacientes cuya situación puede esperar 4 semanas o hemos de hacer en este periodo, en algunos de ellos, un tratamiento que llamamos puente para que poder tener al paciente de vuelta con sus células. El paciente no viaja, viajan solo las células. Para tener cuando tengamos las células de vuelta que el paciente esté en condiciones de poder recibir. Pero desafortunadamente también algunos pacientes pues en esas 4 semanas desgraciadamente pues su situación empeora y no pueden recibir el tratamiento de vuelta. Y esto es una limitación que no teníamos antes y tenemos que aprender a gestionarlo bien y se está intentando
recortar la duración de estos procesos, porque claro, cuando uno pone un tratamiento lo quiere ya. Yo prescribo en el hospital y quiero que mi paciente reciba el tratamiento a la hora de haber hecho la prescripción. Pero desafortunadamente todo este procesamiento lleva un tiempo que ha de llevar obligatoriamente, porque se puede acortar. Yo diría que quizá dentro de un tiempo en vez de 4 puedan ser 2, pero el mínimo tiempo para hacer estos procesos celulares hay que pasar. Entonces, de nuevo, esta diapositiva no pretende nada más de decir que este es un proceso muy complejo, y tenemos dos productos celulares que ven que no son pastillas, son bolsitas con células propias que, al haber recibido este procesamiento patentado, pues tienen un nombre de medicamento. Además son nombres de medicamentos que yo digo que cada vez hacen los laboratorios farmacéuticos los medicamentos de una manera que se puedan pedir más difícil: Tisagen, Lecleucel, y el otro medicamento se llama Axicaptagen, Ziloliucel, y pues los hemos abreviado Tisacel y Axicel, con el principio y el final de cada nombre. Son productos distintos. Esta diapositiva simplemente son dos células que reconocen el CD19, ese marcador que tienen las leucemias y los linfomas, pero son células distintas, son productos distintos porque tienen una patente diferente, y ese receptor que de momento se inserta con virus, pues es virus diferente. Toda la parte del receptor es radicalmente diferente y tienen una persistencia en la sangre del receptor diferente, así que son productos distintos, aunque sean muy similares en cuanto a sus aplicaciones. Estas son las indicaciones aprobadas en España y en Europa y en Estados Unidos de estos dos medicamentos. El primero de ellos, que es el Tisacel, se llama Kymriah y está aprobado en leucemia linfoblástica aguda, la que tenía Emily Whitehead, la niña primera que se trató, que les mostré antes. También en linfomas difusos de célula grande. Y el otro, Yescarta, Absicel, está aprobado únicamente en linfomas difusos de célula grande. Tanto las leucemias agudas linfoides B como estos linfomas agresivos, linfomas difusos de célula grande, linfomas de alto grado, tienen en su membrana este marcador CD19 que reconocen estos linfocitos y que tratan de eliminar estas células leucémicas o linfomatosas de estos pacientes. Resultados, pues bueno, no voy a enredar mucho con resultados, pero han de saber que los resultados globalmente son mejores en la leucemia aguda linfoblástica, con respuestas en el entorno del 90%, mientras que en los linfomas las respuestas están en torno al 60% y en algunos linfomas un poquito menos. Y lo que está claro es que estos medicamentos pues, han conseguido que respondan pacientes en una situación en la que los tratamientos actuales no consiguen mejorar esas respuestas, y en muchos de ellos pues considerábamos refractarios, donde pocas herramientas terapéuticas teníamos hasta la llegada de estos medicamentos. Como digo, ven aquí 80-90% de respuestas, pero no exentas de complicaciones. Mira, hay dos complicaciones de las que les voy a hablar. Una es lo que llamamos liberación de citocinas y otras complicaciones neurológicas. Algunas de ellas son graves, algunas de ellas hacen que los pacientes necesiten cuidados intensivos, o sea que no son medicamentos que no estén exentos de riesgos graves. Por eso, por esa complejidad del procesamiento, no pueden ser administrados de entrada por cualquier equipo que no tenga experiencia previa en tratar pacientes de este tipo de complejidad similar, y quizá la complejidad similar viene dada por la complejidad del trasplante hematopoyético. Si se fijan, pues los resultados pueden ser muy parecidos a los del trasplante de progenitores. Estos son datos nuestros del trasplante en la misma serie de enfermos parecidos a los que se han incluido en estos estudios. La diferencia fundamental es que al trasplante uno va en buenas condiciones de respuesta del linfoma, mientras que a la terapia CAR uno va con el linfoma absolutamente descontrolado, y son enfermos diferentes, aunque quizá los resultados puedan ser similares. No les quiero aburrir con datos, y sí quiero mencionar de nuevo que este es un tratamiento que tiene limitaciones, que tiene toxicidad. La más importante es la que reflejamos aquí, la liberación de citocinas. Imagínense que cuando vuelven esos linfocitos a entrar en el receptor, entran ya sabiendo lo que buscan. Y entonces entran buscando a las células del linfoma. Como además el linfoma hay muchas células en el organismo, pues las atacan con voracidad y las atacan con mucha rapidez. Y ese ataque
libera muchas sustancias a la sangre y esa liberación de sustancias que llamamos liberación de citocinas puede comprometer la vida del paciente y necesitar cuidados intensivos. Eso, bueno, pues hay que estar preparado, hay que identificarlo muy precozmente y hay que poner los tratamientos correspondientes lo antes posible. También hemos visto que en este mismo contexto hay lo que llamamos toxicidad neurológica y todos nuestros pacientes tienen que escribir cada día, se les hacen una serie de preguntas, tienen que ir rellenando unos cuestionarios y bueno, pueden tener desde epilepsia, problemas de quedarse sin capacidad de hablar, delirios, problemas de inflamación del sistema nervioso. Es decir, es un tratamiento que puede dar problemas y hay que advertirlos y lo más importante es anticiparse, tratarlos precozmente y estar muy atentos a la evolución de estos pacientes en los primeros momentos después de recibir estos tratamientos. Insisto que quizá, si aquí se fijan en este síndrome de liberación de citocinas, pues se puede producir casi en el 70-80% de los pacientes en mayor o menor grado. En algunos grados, en algún caso, casi un 20-25% es grave. Y, de nuevo, alteraciones neurológicas como la que les he comentado, pues 40% de los pacientes en algún grado y un 10% en un grado más grave. Entonces, son tratamientos no exentos de problemas. Aquí lo único que quiero reflejar es que tenemos distintos tratamientos y formas de actuar dependiendo de los grados de estas complicaciones y las tenemos perfectamente consensuadas a nivel nacional e internacional. Entonces, en cualquiera de los centros que tratamos estos pacientes, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer en cada momento y tenemos nuestros algoritmos de tratamiento perfectamente consensuados. Este es un documento de consenso donde algunos de nosotros a nivel internacional hemos participado. Por lo tanto, yo siempre digo que tenemos limitaciones no solo después del tratamiento, sino también antes. Y ya se lo he dicho antes, tenemos pacientes en los que el tiempo de espera del tratamiento es un problema. Y esto no lo hemos vivido antes, pero lo tenemos. Cuando un tratamiento tarda tiempo en hacerse, tenemos esa angustia, esa espera de que el tratamiento pueda volver y algunos pacientes su situación no nos permite que luego cuando vuelva a estar el tratamiento, pues los tengamos. Esto es una cuestión muy importante que no habíamos visto antes. Y luego tenemos de nuevo las limitaciones que tienen que ver con esa toxicidad aguda que ya he mencionado, pero también que vuelva a aparecer la enfermedad, porque es que las células leucémicas, las células del linfoma, acaban haciendo en ocasiones, tienen esa capacidad de hacerse resistentes a los tratamientos. Entonces, las nuevas vías de investigación tienen que ver con ser capaces de también modificar las células para que las células que ponemos, los linfocitos CAR, para que la célula leucémica no pueda irse haciendo resistente. Miren, una de las cosas por las que resiste la célula leucémica es que, yo les estoy diciendo, los linfocitos que nosotros ponemos, los linfocitos CAR, reconocen un marcador que se llama CD19. Bueno, pues en algunas ocasiones la célula leucémica lo que hace es quitar de su membrana el CD19, de tal manera que esta célula que ponemos CAR no reconoce a la célula leucémica. Es como si dices, oye, vete este tiene gafas, es gordito, tiene bigote, y luego llegas y no es así, ¿no? Bueno, pues porque resulta que se afeita el bigote, porque se han quitado las gafas, y no lo reconoces. Pues esto es lo que ocurre con los CAR T-cells en algunas ocasiones, que no reconocen a la célula leucémica porque la célula elimina ese marcador que es el reconocido selectivamente, el CD19. Hay distintas formas para poder afrontar esto, pero no deja de ser un problema y una limitación. Lo del tiempo de espera, el impacto del tiempo de espera ya lo he mencionado y de nuevo es una cosa que nos preocupa y hay un montón de factores que pueden hacer que tengamos esa espera y sobre los que debemos actuar para que estos tratamientos estén antes con nuestros pacientes. En España, y estamos ya en la parte final de la presentación, ¿qué situación tenemos? Pues miren, tenemos como siempre un plan nacional. Lo importante que yo digo a veces, tenemos un plan. Bueno, pues el plan hay que desarrollarlo y yo diría que se ha desarrollado aceptablemente bien. Se han creado distintos grupos de expertos para designar los centros, pero ha sido de una manera más o menos objetiva en función de unos criterios, y luego ha habido otro grupo de expertos para la utilización de los medicamentos donde están
representadas distintas entidades, las comunidades autónomas, la Organización Nacional de Trasplantes, la Agencia Española del Medicamento, las sociedades científicas. En uno de estos grupos yo tengo la suerte de participar y otro de mis compañeros, nuestro jefe Marcos González, estuvo también en el comité que designó, no designó, sino que definió los criterios para los centros. Entonces, bueno, pues a pesar de haber por parte de las comunidades autónomas distintas propuestas de centros, finalmente en España tenemos únicamente 8 centros que están localizados, como tienen en esta diapositiva, pues en Barcelona, fundamentalmente, Madrid, Valencia, Sevilla y luego Salamanca, una provincia, bueno, pues que hemos tenido la suerte o la capacidad de reunir esos criterios por la experiencia que teníamos fundamentalmente en trasplante y en terapia celular para poder ser uno de los centros también finalmente seleccionados. Hay algunos centros en Canarias que pueden opcionalmente tratar estos pacientes y luego hay algunos hospitales que pueden tratar pacientes pediátricos, como el Hospital del Niño Jesús y el Hospital de Valle d'Hebron. Hay algunos centros pediátricos y mayoritariamente centros para adultos. Nuestra idea, nuestro programa es poder tratar al año aproximadamente unos 30 pacientes y por lo que llevamos ya de rodaje, bueno, pues con los centros que tenemos siempre se pueden ampliar y yo creo que se acabarán ampliando lógicamente a distintos centros, pero se está cubriendo un poco la demanda de tratamientos que tenemos en la actualidad, teniendo en cuenta también los retrasos y las dificultades que ha habido ahora con los tratamientos CAR. Cada hospital se tiene que organizar de una manera, así estamos nosotros organizados, múltiples, no solo hematólogos, no solo la gente que se dedica a la terapia celular, son los médicos que ven a los pacientes, son los farmacéuticos, son los intensivistas, son los neurólogos, son los radiólogos, son los microbiólogos, son todos los servicios, mayoritariamente muchísimos de ellos del hospital. Hay que tener muy claro cuáles son los circuitos del paciente y aquí tienen un listado de los tratamientos que nosotros tenemos en nuestro centro disponibles con tratamientos con CAR, los comerciales, los 2 que yo les he mostrado, y luego tenemos una retahíla de ensayos clínicos en distintas enfermedades, en linfoma, en mieloma, en leucemia, en las que estamos participando para desarrollar algunos medicamentos de este tipo a nivel académico también y comercial para poderlos ofrecer a todos los pacientes candidatos, no solo en nuestro centro, sino también en nuestro país. Estamos trabajando con otros grupos dentro de la red de terapia celular en desarrollar fármacos diferentes basados en células CAR, con el apoyo de fondos del Ministerio de Sanidad. Y luego, pues es muy importante estar también en todos los grupos cooperativos nacionales e internacionales en los que consensuamos cómo ayudamos mejor a los pacientes para hacer limitar al máximo las complicaciones de estos tratamientos. Y acabo un poco con las perspectivas. He mostrado que son tratamientos súper eficaces, que consiguen que pacientes que tenían pocas opciones puedan vivir, pero realmente estos tratamientos pueden fallar, la célula se puede hacer resistente, tenemos que mejorar las toxicidades, tenemos que poder tratar no solo las enfermedades de la sangre, sino también otro tipo de tumores sólidos y otro tipo de enfermedades hematológicas, aparte de las 2 que yo ya les he mostrado. Es decir, hay mucho camino por recorrer. Sabemos cómo podemos defender, cómo podemos cambiar esos mecanismos de resistencia de la célula leucémica y de la célula tumoral en general, haciendo productos que sean capaces de prever estas posibles resistencias y aún así pudiendo eliminar. La que yo les decía, por ejemplo, poner 2 receptores quiméricos diferentes que tiene la misma célula leucémica. Si la célula elimina uno, te queda el otro para reconocerla y atacarla. Esta es una de las múltiples estrategias que existen. Y luego hay un trabajo muy interesante que salió a finales del año pasado y que yo cuento muchas veces para acabar, simplemente para mostrarles que esto no es solo un tratamiento que pueda ser utilizado contra el cáncer, sino que puede ser utilizado en general para eliminar células que tienen un marcador selectivo en su membrana. Entonces, fíjense, miren, en pacientes sometidos a trasplante cardíaco, a veces se produce el rechazo. Todo el mundo ha oído hablar de fulanito, le hicieron un trasplante de corazón y ha tenido un rechazo. Un rechazo quiere decir que esa persona
su sistema inmune, el del receptor, ha atacado al corazón, ha producido inflamación en ese miocardio, en ese corazón trasplantado, y esa inflamación ha producido fibrosis. La fibrosis en el corazón es siempre un problema porque es una fuente de arritmias. Y ustedes saben que si uno tiene una arritmia grave en un ventrículo, pues puede tener una parada cardíaca y una muerte súbita. Por lo tanto, es un problema muy serio el desarrollo de fibrosis después de un rechazo en el corazón. Bueno, pues se ha visto que los corazones que tienen fibrosis, ese proceso de fibrosis, las células que están fibrosadas tienen un marcador en su membrana que se llama FAP, proteína activadora de la fibrosis. Y entonces a alguien se le ocurrió, y esto no es un ensayo clínico, es solo un estudio en animales, a alguien se le ocurrió generar linfocitos TCAR con un receptor quimérico de antígeno que reconozca selectivamente esta proteína de las células que tienen fibrosis. Y tratando ratones que han desarrollado un rechazo con fibrosis, y aquí lo ven muy bien porque se ve en rosa la fibrosis, cuando uno trata el corazón de estos animales de experimentación con CARS frente a esta proteína de la fibrosis, pues se elimina la fibrosis del corazón. Y aquí ven ustedes en esta gráfica cómo se reduce de un 8% la fibrosis del corazón a un 2-3%, con las ventajas potenciales que esto puede tener. Es decir, esto es una estrategia terapéutica que puede superar la barrera de la aplicación en cáncer para pasar a aplicaciones distintas, entre otras, potenciales en las que pueden emplearse está la fibrosis. Y ya con esto, solo agradecer a todos los compañeros del Hospital Universitario de Salamanca, de todos los servicios que han participado en todo el desarrollo de las terapias avanzadas y los medicamentos de terapia celular. Estos son los compañeros del servicio de hematología, que muchos tenemos labor asistencial y docente, pero también hay mucha gente que se dedica a investigar para ayudarles a ustedes, a los pacientes, igual que nosotros cuando les atendemos. Y, por supuesto, a todos ustedes por su atención, por su interés, por conectarse, y a EAL de nuevo por la invitación a participar. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición. Vamos, creo que un tema tan novedoso, ¿no?, y tan complicado, el poderlo escuchar de la mano de alguien que está ahí completamente en primera línea, creo que ha sido más que interesante. Muchas gracias. Damos paso, como comentábamos antes, a las preguntas. De momento nos han hecho una, ¿vale? Si le parece correcto, o si quiere comentar algo más, por supuesto. Muy bien. Muy bien. Mira, nos preguntan, ¿es normal cambiar el protocolo de un ensayo a mitad del mismo? No es lo habitual, pero es posible. Es decir, que los ensayos clínicos son susceptibles de que haya modificaciones. Las modificaciones se llaman enmiendas, y esas enmiendas están basadas en propuestas de quien promueve el ensayo clínico con una justificación médica o una justificación científica. Entonces, para que una enmienda sea aprobada, dependiendo de los cambios que pueda inducir en el ensayo clínico y las implicaciones que tienen, ha de ser aprobada por el comité ético, y cuando son enmiendas relevantes, han de ser aprobadas también en nuestro país por la Agencia Española del Medicamento. Es decir, que es posible que haya modificaciones durante el desarrollo de un ensayo clínico, y de hecho, a veces, si alguno de ustedes ha participado en ensayos clínicos, puede que a los 3 o 4 meses le digan, mire, que ha cambiado el consentimiento del estudio porque se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, y tiene que volver a decir que quiere seguir participando. Bueno, pues eso es porque ha habido una enmienda que su función fundamental es mejorar el protocolo a la luz de los conocimientos que han comenzado a generarse en el desarrollo del mismo, y con la finalidad última de hacer las cosas mejor y aplicar los últimos conocimientos, porque a veces puede ocurrir. Un ensayo clínico que tiene una duración de 2 o 3 años puede, con los primeros pacientes tratados, decidir si hacer esta o aquella otra cosa en función de o bien complicaciones que aparezcan, o bien que haya un subgrupo de pacientes que se están beneficiando más que otros del tratamiento. Pues se proponen esas enmiendas
y han de aprobarse, insisto, por el Comité Ético y muchas de ellas también por la Agencia Española de Medicamento en nuestro contexto. Así Bueno, o que sea, sí, es posible, es posible. digamos que sí es normal, como dice usted, siempre para mejora, ¿no? No Claro, por... puede ocurrir y ocurre con cierta frecuencia, ¿cierto? Muy bien. Muchas gracias. Nos preguntan también, ha entrado justo ahora una, el CAR-T actualmente se está aplicando como última línea de tratamiento en pacientes que han sufrido diversas recaídas. Visto los resultados de CAR-T, ¿no sería más lógico en determinados linfomas que el CAR-T fuese un tratamiento a considerar como primera línea de elección? ¿O es que por su toxicidad limita ese tratamiento de primera línea? Bueno, es una pregunta buena, no, buenísima. Entonces, la pregunta es muy relevante, pero pasa siempre en el desarrollo de cualquier medicamento. Si ustedes se fijan, cualquier medicamento en el tratamiento del cáncer, y es hasta cierto punto lógico, es primero demostrarlo en las fases iniciales en aquellos pacientes que desafortunadamente no tienen más opciones. Y si funciona, en los que no tienen más opciones, evidentemente va a ayudar a estos. Pero ¿qué hacen los laboratorios farmacéuticos? ¿Qué hacen los promotores de los estudios? Ir avanzando hacia atrás en el desarrollo de esos medicamentos. Y hay un ejemplo, pasa en todos los tratamientos frente al cáncer, pero con los CAR está pasando ya. Por ejemplo, el linfoma difuso de célula grande, la aprobación que tenemos ahora es porque es la que surge de los ensayos clínicos cuyos resultados fueron favorables y que por lo tanto la compañía farmacéutica correspondiente ha presentado esos datos a las agencias reguladoras para conseguir la aprobación del tratamiento en una indicación concreta que es en la que se realizó el ensayo clínico. El objetivo es precisamente con los siguientes ensayos tratar de testar precozmente, yo no diría de primera línea todavía, pero todo está se acaba trasladando a la primera línea, es testar un poquito antes la opción del CAR, porque siempre si una cosa funciona cuando estamos en la parte última más avanzada de la enfermedad, seguro que puede funcionar. Lo que pasa es que la medicina no funciona diciendo esto casi seguro que funcionará, sino que hay que demostrarlo científicamente que funciona. Entonces, uno de los estudios, de los muchos estudios que están en marcha, con las células CAR en linfomas refractarios es en un paciente con un linfoma difuso de célula grande que ha tenido una primera recaída, normalmente recibe un tratamiento de rescate seguido de un autotrasplante, un trasplante con células propias para dar más quimioterapia, y ahora lo que se está testando es hacer de hecho, muchos de los pacientes que nosotros hemos tratado porque teníamos este ensayo clínico era primera recaída, en lugar de ahora que el tratamiento está aprobado en 2 o más, primera recaída y comparando con el estándar, que el estándar es tratamiento de rescate y autotrasplante, y si el CAR, una vez que estos ensayos clínicos internacionales estén concluidos, los resultados sean favorables para la rama del medicamento, se publiquen y se presenten los dosieres correspondientes a las agencias reguladoras americana y europea y se aprueben el fármaco, bueno, pues podrá utilizarse en segunda línea, cuando ha fallado el primero. Y si eso llega a ser así, pues alguien se podrá plantear hacer un estudio para tratar a todos los pacientes de entrada. El problema, de nuevo, es que entonces hay que ser muy selectivo cuando un medicamento es tóxico, que puede en un porcentaje de pacientes provocar problemas serios, tener muy claro que el que lo tiene que recibir en ese subgrupo de pacientes es mejor que en cualquier otro, porque es todo en la vida un equilibrio entre beneficio y riesgo. Y entonces, en la situación avanzada de la enfermedad, los beneficios son muchos y los riesgos, aunque existen, son menos, pero a medida que uno va yendo hacia el principio del tratamiento, pues quizá los beneficios pueden ser iguales, pero los riesgos quizá antes son poco asumibles. Ahí está ese equilibrio y hay que ir poco a poco avanzando con los años y viendo lo que dan de sí estos tratamientos en fases anteriores en cada una de estas enfermedades. Muy bien. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Nos preguntan también, ¿cree usted como profesional que será el CAR-T quien destierre los tratamientos citostáticos en los procesos oncohematológicos? Bueno, no es quien los descarte, pero será una herramienta muy útil. Hay tratamientos oncohematológicos que se curan con quimioterapia. Entonces, hay tratamientos que uno recibe 4 o 5, hay enfermedades y si tienen buen pronóstico no necesitan más. Entonces, en esas entidades es más difícil que estos medicamentos, insisto, por su toxicidad,
pues puedan desplazar a otros. Pero en muchísimos en los que no tenemos herramientas, y si encima tienen unos resultados espectaculares, pues claramente van a desplazar. Entonces, lo que ocurre de nuevo es que, aunque podemos poner nombres y apellidos a los tumores hematológicos, cada paciente es diferente, la situación biológica y el estado general de cada uno es distinto, y yo creo que lo que tenemos como obligación es tener disponibles el máximo abanico de posibilidades para cada paciente y utilizar lo más adecuado en cada uno en un momento concreto. Entonces, yo no diría que vienen a desplazar a lo anterior, sino que vienen a complementar a lo que ya teníamos y a complementarlo en ocasiones en las que no teníamos ya nada disponible, y esto es una ayuda. Muchas veces algunos de estos pacientes refractarios pensamos que les tenemos que hacer un trasplante de médula después, pero no teníamos herramientas para llevarles a ese trasplante porque no habían respondido a ninguno de los tratamientos previos. Es decir, que es una herramienta curativa, pero también una herramienta de ayuda para plantear un trasplante que pueda definitivamente curar. O sea, que siempre tener más tratamientos para nosotros y para los pacientes y para todos es muy bueno. Entonces yo diría que no es que desplacen, sino que complementan muchísimo lo que teníamos hasta ahora. Que aportan. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas, así que... Pues un placer como siempre. Damos la despedida. Hasta aquí el seminario Terapias CAR-T, avanzando hacia la curación del cáncer hemato-oncológico. Agradecer una vez más al doctor Fermín Sánchez Guijo su intervención, recordarles que nos presta su tiempo de forma altruista y, por supuesto, agradecer a todos los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya resultado interesante y les haya servido para resolver todas sus preguntas. Recuerden que podrán encontrar el seminario guardado en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de GEPAC, y en la web realizada con motivo de la SEMO, que es www.aeal.es/SEMO 2020. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Que vaya bien. Buenas tardes a todos. Hasta luego.